Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Marulanda y hoy les quiero comentar algo que muchas personas me han estado preguntando, y es cómo empecé yo y cómo se empezó a gestar toda la creación del concepto de lo que es sanación cuántica. Si eres una persona que posiblemente quiere conectar con sus sueños, con sus propósitos, con sus anhelos del alma, o que quiere emprender cualquier cosa, yo creo que este video puede ser muy útil para ti. También si estás empezando con tu proceso espiritual y quieres ser un medio para otras personas, servirle a otras personas a través de la conexión espiritual, de la ayuda de la conciencia y la expansión de la conciencia, este video también puede ser muy útil para ti. Entonces, cuando yo tenía unos 4 o 5 años de edad, yo no sé si ustedes conocen personas o conocen niños que están muy conectados, o que ven cosas o perciben cosas o ven sucesos más allá de lo normal o lo que conocemos como 3D. Ese era mi caso. Cuando yo estaba muy pequeño me empezó a pasar ese tipo de cosas, y por desconocimiento de mis padres, como pasa en muchos padres que creen que los hijos estamos presentando algún tipo de problema, no es así. Lo que pasaba conmigo es que yo percibía otro tipo de realidades, percibía energías, y estas energías me entregaban información, me entregaban cosas que podía usar para mí, y me empezaban a entregar información sobre lo que podía suceder en otras personas. Entonces aquí empezó todo. Estuve en procesos que tenían que ver médicos, y mientras el tiempo fue pasando se dieron cuenta que el tema mío no era una enfermedad, sino que era una realidad, porque empezaban a pasar cosas. Yo le decía a mi papá o a mi mamá que iban a suceder cosas, y esas cosas empezaban a pasar. Entonces, cuando yo empecé el colegio y empecé a estudiar y todo esto, digamos que físicamente estaba muy solo, pero energéticamente jamás estuve solo, siempre estuve rodeado de energías. Esas energías yo les puse un nombre, y para que me entiendan yo les llamo maestricos, ¿listo? Entonces estas energías me empezaron a entregar información de cosas que iban a pasar, que iban a suceder. Entonces, aunque las personas me podían ver físicamente solo, siempre estuve muy acompañado. Pero el gran salto empieza cuando yo entro a la universidad y cumplo 16 años. Ahí es donde la magia empieza a ocurrir. ¿Y qué empezó a pasar? Cuando yo estaba en la universidad, ciertos compañeros empezaron a abrir al tema y a la sensibilidad que a mí me empezó a llegar. Y cuando estábamos estudiando, cuando estábamos haciendo parciales o haciendo talleres o estábamos en las casas, hubo gente, incluso habían personas que yo no conocía, y llegaban y desnudaban su alma, es decir, me contaban todo lo que les estaba pasando. Y estas energías simplemente me decían: mira, dile a esta persona lo siguiente. Y bingo, imagínate qué pasaba. Casualmente pegamos en el clavito, la persona empezaba a llorar, se abría, empezaba a contar su vida y empezaba a sanar. Entonces, cuando estamos estudiando, estamos acostados, digamos, yo le decía a la persona: acuéstate aquí, le ponía un tapaojos, y estas energías que yo llamo maestricos empezaron a decirme: mira, a esta persona le pasa esto, está sucediendo esto, mueve aquí, corrige allí. Y gradualmente empezaba a elevar su conciencia, él empezaba a elevar su frecuencia, y ahí la magia empezaba a ocurrir. En la universidad estos compañeros me empezaron a recomendar con sus amigos, con sus familiares, y empecé a hacer prácticamente domicilios energéticos. Es decir, empezaba a ir a las casas de estas personas y empezaba a hacerles sesión. Y gradualmente, a punta de voz a voz, a través de la voz a voz, de la recomendación de las personas, empecé estando en la universidad, a hacer sesiones a otras personas diferente a mi círculo cercano. Llego al último semestre de la universidad, ahí la magia también ocurrió. Entro a hacer una práctica en una empresa y me permitieron hacer sesión y trabajar y dictarles cursos dentro de la empresa. Entonces esto también fue un tema de expansión de conciencia para mí, porque me permitió compartirme, porque realmente lo que nosotros venimos a hacer al mundo es compartirnos a los demás. Luego termino la universidad, y al terminar la universidad yo pensaba irme, o mis planes eran irme a vivir a Inglaterra. Pero mientras yo más me movía a irme a vivir a Inglaterra, más sesiones aparecían, más familias llegábamos a atender, más talleres empezaban a dictar. Entonces tomé una decisión.
Y adivinen cuál fue. La decisión fue quedarme en Colombia, no irme a Inglaterra, y eso fue una decisión que cambió mi vida para siempre. ¿Por qué? Porque ya termino la universidad, elijo quedarme en Colombia y me independizo, me voy a vivir solo, y ahí empecé yo a atender personas. Es decir, ya dejé de visitar a las personas en sus casas y las personas empezaron a llegar a mí. Empecé a hacer sesiones, imagínense, yo vivía por allá, vivo todavía ahí, y vivo en un lugar que es bien lejos, en una montaña, es decir, la parte trasera donde yo vivo es la montaña. Entonces yo me decía, Dios mío, la gente viene hasta por aquí, esto es bien lejos, inclusive usaban aplicaciones digitales y se perdían, hasta ese nivel llegaba y esas cosas llegaban a pasar. Luego, en el 2016, hubo un gran cambio en mi vida. ¿Por qué? Porque ese año, cuando yo decido quedarme aquí en Colombia, conozco una persona, y esa persona se llama Natalia Yagui, y esa persona me permite a mí o me contrata a mí para trabajar con su familia todo el tema de sanación cuántica, y me dice que me vaya a la capital una vez al mes, y entré en un medio muy interesante que era con el gobierno suizo. Eso fue una historia súper linda, nos permitió crecer muchísimo, entregar toda esta información que estábamos canalizando a este grupo de personas, y también fue un proceso de expansión supremamente increíble. Luego, a medida que el tiempo va pasando, una persona muy llegada a mí, una súper amiga, se llama Lina Vélez. Lina Vélez me hace una pregunta, y esa pregunta para mí cambió toda mi existencia, es decir, hizo un antes y un después. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cuál es esa pregunta? Ella me preguntó que si lo que yo hacía, lo que es toda la información que se había canalizado, que yo practicaba a nivel individual en sesiones con las personas, con las familias y con las parejas, ella lo podría aprender. Es decir, si ella podía aprender toda esta información. Y la verdad, para mí fue un cambio en la conciencia tenaz, muy fuerte, porque yo creía, les voy a ser muy sincero, yo creía que los dones es un tema que viene con uno, no es algo que uno pueda desarrollar en otras personas. Pero me di cuenta, gracias a esa pregunta, que eso sí se puede desarrollar en otra persona. Es decir, uno sí puede ser un medio para que el otro despierte y ponga en servicio el don que tiene a otra persona. Entonces aquí es donde la historia se pone muy buena. Entonces, mire lo que va a pasar. Entonces Lina me hace esa pregunta. Estos maestricos me dicen, sí, arma tu primer grupo para que enseñemos esto. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo surge Sanación Cuántica? Ya les estoy contando que empieza con un suceso de mi vida. Pero el nombre, ¿por qué surge? Porque las personas me empezaron a preguntar, Juanes, ¿cómo se llama lo que tú haces? Entonces yo le preguntaba a los maestricos, ¿cómo se llama lo que nosotros hacemos? Entonces, como nosotros hablamos tanto de mecánica, física cuántica, de la creación de la realidad, la mente, el corazón y todo, hablamos de universos paralelos, de dimensiones y todo esto, entonces ellos nos dijeron, ponle el siguiente nombre, y se va a llamar Sanación Cuántica. Entonces yo simplemente le empecé a decir a la gente, chicos, lo que nosotros hacemos se llama sanación cuántica. Y aquí es donde empieza la magia a ocurrir. Me fui donde una amiga que la atendí en sesión personal, ella se llama Ana María Roldán, y ella, yo trabajé con ella, trabajé con su hermana, trabajé con su mamá, trabajé con su hermano, y yo fui a pedirle ayuda realmente para que me ayudara a estructurar todo lo que tenía que ver con sanación cuántica, el primer curso. Chicos, y aquí es donde la magia ocurre. Uno va con una intención y el universo está completamente dispuesto a sorprendernos. Si uno vibra alto, se conecta desde el propósito, desde la razón de ser nuestra en el mundo, es donde la magia ocurre. Y primero fue mi amiga Lina y luego fue mi amiga Ana María Roldán, que fueron parte de la magia. Y aquí analicen lo que va a pasar. Entonces yo fui donde Ana María a pedirle ayuda para que me ayudara a estructurar. Imagínense lo que me dijo Ana, Juanes, tú vas a enseñarnos lo que tú hiciste con nosotros en sesión personal. Y yo les dije, sí, eso les voy a transmitir. Entonces Ana me dice, bueno, yo quiero ser la primera. Y literalmente fue la primera persona que confió en nuestro proceso, en toda la información que hemos canalizado. Y aquí viene la frase célebre de Ana María, que me río, es decir, es súper chistosa, y ella me decía, Juan, no te preocupes,
Porque yo le decía, Ana, yo no sé lo que les voy a enseñar, es decir, yo sé trabajar de forma individual, pero no sé cómo transmitir la información, no sé cómo ayudarles a que ustedes canalicen la energía. Y aquí viene, y miren lo que me dice Ana. Ana me dice, Juanes, no te preocupes, brutas pero decididas, vamos a hacer ese el curso, yo quiero ser la primera persona. Y ella fue la primera persona. Fui a pedirle ayuda y terminó inscrita, algo que yo no me imaginé. Luego ella habla con su hermana Raquel y Raquel se inscribe. Luego llaman a su mamá y se inscribió. Ya eran 3 personas y yo, Dios mío, querido universo, ¿qué está pasando? Sálvame esto, maestro Yoda. Entonces, luego una cliente, mi pareja, 4 personas, Lina, mi amiga, la que me preguntó, fueron 5, y por último llega otra persona que se llama Carolina Roldán, y fue el primer grupo que se armó de sanación cuántica el 16 de agosto del 2016, es decir, hace poquito. Listo, entonces aquí es donde la magia ocurre. Ahorita, entonces Lina, que fue la persona que me preguntó, nosotros no teníamos espacio donde enseñar, es decir, no teníamos un lugar, y Lina se ofreció, es decir, en su empresa, ella sacó un espaciecito para nosotros dictar las clases. Ella tiene una empresa en donde hace ropa. Imagínense nosotros el espacio donde hay máquinas, donde hay telas, donde hay un montón de cosas. Y es donde uno tiene que fluir, donde el universo le dice a uno, hey, vamos a mirar qué tanto estás conectado con tu propósito, qué tanto estás dispuesto a disfrutar del medio ambiente, de lo que se te está presentando. Entonces le dijimos, listo, hagámoslo ahí. Entonces imagínense que Lina cogió y mandó a hacer una pared de madera para que las máquinas, las telas no se vieran, y aún así la gente estaba dispuesta a ir ahí a aprender o recibir esta información. Pero lo mágico es que al momento de llegar a dictar el curso, yo les decía a las niñas, yo no sé realmente lo que les voy a enseñar, es decir, no tengo la información, inclusive en el primer día de clase. Y ellos nos decían, Juanes, no te preocupes, nosotros confiamos enteramente. Y aquí realmente viene el tema de esto fue un salto de fe. Y si ustedes están queriéndose conectar con estos procesos de energía, si ustedes están queriéndose conectar con algún emprendimiento, con cualquier sueño que tengan, es imprescindible dar saltos de fe. Y esto para nosotros fue un salto completamente de fe. Entonces, cuando yo me paro en un tablerito a dictar la información, decía, bueno chicas, les dije, niñas, porque eran 6 niñas, bueno niñas, vamos a empezar a dictar el curso. La disposición está puesta, el corazón está entregado, los maestricos están asistiendo, vamos a canalizar la información. El primer grupo de sanación cuántica inicia el 16 de agosto del 2016 y duraba 5 clases, es decir, la idea era hacer 5 módulos una vez por semana. Entonces, lo más lindo de todo esto es que cada clase, tanto para mí como para ellas, era un aprendizaje completo. ¿Por qué? Porque ellas confiaban y yo confiaba. Es decir, estábamos conectados con nuestro propósito de construir esta información. Entonces yo tomo el marcador y empiezo a escribir y empieza a canalizarse, es decir, toda la información empezó a descargarse, módulo a módulo, letra a letra. Y si ustedes las vieran, esas mujeres copiando a toda velocidad, toda la información que se empezó a descargar, módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, módulo 5. Y luego llega Ana, que era la más aventajada, la que más me preguntaba, la que más era como ávida de saber, me dice, Juanes, hay un nivel 2. Y yo miro y pienso, por Dios, Ana, si acabamos de terminar ya me estás pidiendo un nivel 2, no tengo tampoco la información. Entonces el maestrico dice, no te preocupes, haz el nivel 2. Y armamos el siguiente módulo. En últimas fueron 10 clases, nos tomamos 10 semanas de construcción de sanación cuántica como proceso de formación. Eso fue el 16 de agosto, terminamos a septiembre, octubre, fueron 2 meses. Y ahí empezó a surgir toda la información. Fue tan vasta, tan grande la información que se canalizó, que luego le tuvimos que pedir el favor a ellas que nos prestaran los cuadernos para volver a sacar todos los apuntes de toda la información que se entregó. Y ahí es donde la magia ocurre.
Del 2016 a hoy, también junto a sanación cuántica, surge en el 2016 el concepto de vibra consciente, porque para nosotros en los procesos de sanación cuántica, y entonces aquí voy a empezar a explicar qué es sanación cuántica. Sanación cuántica busca cambiar la realidad de la persona cambiando su energía o cambiando su vibración, es decir, a una vibración baja. Por ejemplo, si una persona se conecta muchísimo con culpa, miedo, apatía, angustia o vergüenza, que son frecuencias muy bajas que nosotros denominamos energías de oscuridad, ¿qué va a pasar en la persona? Se va a empezar a estancar, las cosas no les van a fluir, las cosas no van a salir. Y sanación cuántica, ¿qué quiere? Busca cambiar esa energía, que la persona vibre mucho más alto y empieza a tener una energía mucho más fluida, mucho más armónica, y empieza a conectarse con otras realidades. Porque, por ejemplo, la gente cree que lo normal es estar enfermo, la gente cree que lo normal es ser pobre o que la fluidez del dinero no existe. La gente cree que lo normal es estar enfermo, la gente cree que lo normal es tener conflictos de pareja. Y en sanación cuántica nosotros estamos convencidos de que eso no es así. Es decir, lo normal es que tú prosperes, lo natural es que tengas salud, lo normal es que tu hogar sea armónico, lo normal es tener buenas relaciones, lo normal es que tus proyectos surjan, fluyan o crezcan. Para nosotros esa es la realidad, esa es la normalidad o el deber ser de la vida. Cuando las personas empezamos a experimentar niveles de estancamiento, lo que realmente empieza a pasar es que nuestra frecuencia empieza a bajar y nos empezamos a estancar. Entonces en sanación cuántica buscamos que las personas vibren por encima de la frecuencia del amor, que son 500 Hz, para que se hagan una referencia, y las cosas ahí es donde la magia ocurre, es donde yo le digo a las personas, los milagros dejan de ser milagros porque para nosotros se convierte la nueva realidad. Cuando la persona puede ver que los milagros es la cotidianidad, es porque se volvió su realidad y su vida es completamente fluida. Creemos que cuando nosotros queremos conectar con la parte espiritual de nosotros, queremos conectar con esa parte de crecimiento espiritual, de conexión, de conciencia, creemos que eso compite con lo que hacemos en la actualidad. Y yo quiero decirles, chicos, que eso no es cierto, es decir, esas cosas no compiten. Entonces, la pregunta es, si hoy eres administrador, abogado, ingeniero, médico, odontólogo, desde sanación cuántica la pregunta sería la siguiente: ¿cómo yo desde una mayor frecuencia, desde una mayor conciencia, desde una mayor realidad puedo ejecutar, por ejemplo, lo que hago en la actualidad sin tenerlo que abandonar o dejarlo tirado? ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque muchas veces cuando nosotros empezamos un proyecto o algo, nos enfocamos en obtener resultados y eso está bien y eso es muy importante. Pero la gran pregunta que yo quiero dejarles hoy, y es lo que a mí me ha permitido, particularmente hablo en lo que mi experiencia me ha dado y lo que yo estoy experimentando, es, en vez de pensar solamente en un resultado, vuelvo a decir, es importante, sí, es muy importante, pero yo quiero plantearte una pregunta completamente diferente y eso puede cambiar la forma en la que estás ejecutando tus sueños, tus ideales de vida, tus proyectos, y es preguntarte, ¿para cuántas personas lo que tú haces, tu don, tu talento, tu profesión, tu conexión, son medio para otras personas? Entonces la gente me pregunta, bueno, ¿por qué Vibra Consciente hace o logra lo que logra? Yo le estoy diciendo, mira, para nosotros cuando empezamos este proyecto, yo siempre me pregunté a cuántas personas nosotros podemos impactar, es decir, a cuántas personas nosotros podemos ayudar a transformar, cuántas personas podemos sanar, cuántas familias se pueden restablecer, pueden ser mucho más armónicas, fluidas, estructurarse nuevamente en una mayor frecuencia de mayor fluidez, una mejor armonía. Cuántas parejas pueden, por ejemplo, lograr cumplir sus proyectos, comprarse una casa, un carro, tener hijos, o cuántas personas pueden cumplir sus viajes. Por ejemplo, cuando a mí una persona me llama que se fue para Nueva Zelanda, se fue para Alemania, se fue para cualquier parte del mundo, por ejemplo, su sueño era irse a estudiar, y me llaman, Juanes, te doy gracias porque me fuiste un medio y me serviste para yo cumplir mi sueño. Eso es algo que, chicos, no tiene precio, y es a donde lo que nosotros le tenemos que apuntar. Nosotros debemos procurar apuntarles, es más a que tener un resultado, ser un medio para alguien, porque cuando yo soy un medio para alguien, el resultado solo va a llegar. Entonces,
Yo les digo a las personas, chicos, el resultado es importante, la parte monetaria es muy importante, pero si le enfocamos la parte monetaria en 4 aspectos importantes, 4 aspectos que para mí son claves, si tú te preguntas, 1, ¿cuál es el nivel de confianza que tienes en ti? 2, ¿cuál es la concepción del valor interno que tú tienes? 3, ¿cuál es el conocimiento de tu propósito? ¿Realmente estás viviendo tu propósito? ¿Realmente estás siendo tú? Y 4, el nivel de coherencia que tienes en tu vida. Es decir, pienso, hablo, siento, hago igual. Es decir, todos mis niveles de vida son coherentes, son uno. Si eso es así, ¿qué va a pasar? Lo que le digo a las personas, el dinero va a fluir. Entonces, para mí esto es muy importante compartírselos, quería dejárselos aquí. Chicos, recuerden suscribirse, darle like, compartan esta información para que generemos conciencia juntos y recordarle a la gente la importancia de vibrar conscientemente. Escriban todos sus comentarios aquí abajo, voy a estar muy pendiente, procurar responderles personalmente lo más pronto posible. Y si tienen alguna idea, algo más que le podamos compartir, una idea de video, un tema que quieran tratar, con todo el amor lo vamos a construir para ustedes. Espero verlos pronto, así que chao, chao.